Su cuna es Afganistán. Han luchado abiertamente contra comunistas y estadounidenses. Acogieron en su seno al terrorista más buscado del mundo. Y quieren encontrar su hueco en la comunidad internacional pese a su estricta visión del Islam. Hablamos de los talibanes, pero ¿de dónde salen y cómo han llegado al poder? Os lo contamos. La batalla por el poder y la aparición talibán. Año 1979. Afganistán está inmersa en una guerra civil que enfrenta al gobierno comunista con rebeldes islamistas. Ante ello, la Unión Soviética decide invadir Afganistán en apoyo a sus socios con el objetivo de expandir la influencia socialista en Oriente Medio. Pero se encuentran con un problema: la resistencia afgana representada en los conocidos muyahidines. Por aquel entonces, Afganistán venía de sufrir un golpe de Estado por el Partido Comunista, lo que convirtió al país en un Estado satélite de la Unión Soviética. Su nuevo presidente, de carácter extremista, implementó fuertes reformas en el país, pero pronto grupos de milicias islamistas denominados muyahidines se rebelaron para defender sus costumbres. Y si en esa época la URSS estaba en un conflicto, pues Estados Unidos también. Los norteamericanos no podían aceptar de ninguna de las maneras que los soviéticos se hicieran con el control total de Afganistán, así que pusieron en marcha la Operación Ciclón. El objetivo era reclutar y financiar a estas milicias para que lucharan contra el gobierno golpista y el Ejército Rojo, además de frenar así la expansión comunista en Oriente Medio. Because of a threat of further Soviet expansion into neighboring countries in Southwest Asia, and also because such an aggressive military policy is unsettling to other peoples throughout the world. Ya en 1989 y tras 10 años de cruenta batalla, los soviéticos abandonaron Afganistán tras la firma de los Acuerdos de Ginebra. Sin embargo, los muyahidines no fueron parte de las negociaciones y la guerra civil continuó hasta 1992, cuando el gobierno comunista cayó y la resistencia afgana tomó el poder. Pero, ¿dónde están los talibanes en toda esta historia? Pues bien, después de la victoria de la resistencia afgana, los vencedores no tardaron en rebelarse unos contra otros, iniciándose así una nueva guerra civil. Pero un grupo se alzó por encima del resto. Ellos eran los estudiantes, o más conocidos como los talibanes. Este grupo extremista tenía una versión muy severa de la ley islámica que, aunque suene raro, pues les hizo rápidamente populares, lo que les permitió conquistar Kabul en el 96, hacerse con el control del país y finalizar la guerra. Pese a que Afganistán encontró estabilidad, sus ciudadanos empezaron a sufrir las estrictas reglas islámicas. Con el talibán asentado en el poder, un hombre iba a cambiar el destino de Afganistán. Este fue Osama Bin Laden. Financiador de la resistencia afgana contra el comunismo, Bin Laden se asentó con su movimiento terrorista Al-Qaeda en las cuevas de las montañas afganas. Pasaron los años y en 2001 todo saltó por los aires. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. Los atentados del 11S bajo la autoría de Bin Laden llevaron al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a exigir a los talibanes que le entregasen al líder de Al-Qaeda, pero estos se negaron. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que Estados Unidos inició su invasión en Afganistán y les expulsó del gobierno. Osama bin Laden and other terrorists are still in hiding. Our message to them is clear. No matter how long it takes, America will find you and we will bring you to justice. Un antes y un después en Afganistán. Más allá de los objetivos de Bush de invadir el país,
desde las teorías que hablan de acabar con Al-Qaeda y de democratizar el país, hasta las más críticas que señalan que Washington buscaba convertir a Afganistán en su estado satélite para poder saquear sus bienes y tener una posición estratégica en Oriente Medio, lo que sí está claro es que el operativo marcó un antes y un después para el futuro del país. Pero pese al cambio de régimen y al establecimiento de un gobierno provisional en 2001, que acabó siendo electo en 2004, Afganistán seguía destacando negativamente en los indicadores de desarrollo humano. Solo la capital del país gozaba de ciertos cambios. De hecho, al presidente, que estuvo involucrado en tramas de corrupción, le llamaban despectivamente el alcalde de Kabul, porque tenía abandonadas las zonas rurales. Esto, sumado a la guerra y a una corrupción endémica, generó un gran descontento en la población. ¿Quién decidió aprovechar ese momento? Pues de nuevo entran en juego los talibanes. En 2008, el grupo extremista comenzó una especie de guerra silenciosa, donde el objetivo era reclutar a la sociedad insatisfecha para poder hacerse más fuerte ante Estados Unidos y así poder recuperar el poder. A Bush parece que se le hizo un poco bola el conflicto que tenía abierto contra los talibanes en Afganistán. El que fuera presidente estadounidense fue muy criticado por estar más ocupado de la guerra contra Irak que en destinar más recursos necesarios en reconstruir la democracia de Afganistán. Nada que ver con lo que hizo su sucesor, Barack Obama. In one of the most difficult decisions that I've made as president, I ordered an additional 30,000 American troops into Afghanistan. Tras su llegada al poder en 2008, Obama invirtió muchos más recursos militares en Afganistán. Pero tampoco sirvió de mucho. Durante su mandato se vivieron momentos de gran tensión en el país, y reflejado queda en las bajas que tuvo el ejército estadounidense. Entre 2009 y 2012 hubo más fallecidos que en todo el conflicto. Toda esta inestabilidad alimentaba la propaganda talibán, que predicaba que con ellos Afganistán y los afganos estarían mejor. Pero luego llegó Donald Trump. And we've acted as policemen, not soldiers, and again, if we wanted to be soldiers, it would be over in 10 days. 1 week to 10 days if we wanted to. But I have not chosen that. Why would we kill millions of people? El presidente republicano siempre tuvo en mente rebajar la presencia estadounidense en Afganistán. Esto, sumado al objetivo talibán, hizo que las partes comenzaran a conversar. En febrero de 2020, la administración Trump y los talibanes firmaron en Doha un tratado de paz por el cual Washington se comprometía a retirar sus tropas y los talibanes a no usar el territorio afgano para amenazar la seguridad de Estados Unidos. Además, se establecía que los talibán y el gobierno afgano entablarían las conocidas como negociaciones entre afganos para acordar un acuerdo definitivo y pacífico sobre el futuro del país. Pero esto último no llegó a ocurrir. Las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes hicieron más fuertes a los radicales, ya que el gobierno afgano nunca estuvo presente en las conversaciones y esto los talibanes lo vieron como un claro gesto de debilidad. De hecho, aumentaron sus ataques tras la firma de Doha para ir conquistando Afganistán palmo a palmo. Estados Unidos cumplió y fue retirando a su ejército del país, hasta que finalmente en 2021, con Biden como presidente, las tropas estadounidenses completaron su retirada de Afganistán. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Esto dejó vía libre a los talibanes, que ya no tenían incentivo alguno para pactar nada con el gobierno afgano. Y sí, sucedió lo que todos esperaban. Llegaron a Kabul, conquistaron la capital, derrocaron al presidente y ¡voilá! Afganistán volvía a ser territorio talibán. Los talibanes, más fuertes que nunca. 20 años de guerra contra los talibanes. ¿Para qué? Pues sinceramente, para poco. Salvo el operativo estadounidense que dio captura y muerte a Osama Bin Laden, poco bueno hay más que contar. Y es que, pese a que Estados Unidos invirtió más de 2 billones de dólares, o lo que es lo mismo, 255 millones de euros al día en democratizar el país tras la invasión, Afganistán se convirtió en un estado fallido que consiguió hacer más fuerte a aquellos a los que se quería eliminar, los talibanes. Sí,
porque aunque suene raro, son muchos los afganos que tras el paso estadounidense apoyan a este grupo radical, y eso da más legitimidad a los talibanes para aplicar su estricta visión del Islam, sobre todo contra las mujeres. Prohibido estudiar, prohibido acceder a la universidad, prohibido salir de casa solas, prohibido trabajar en ONGs, limitación al mercado laboral, obligatoriedad de las prendas islámicas más estrictas y un largo etcétera. ¿Qué ocurre si no se acatan estas normas? Pues que actúa el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Esta cartera es la encargada de supervisar e implementar la dura interpretación de la Sharia, la ley islámica. Además, cuenta con la llamada policía religiosa, que maltratan a los hombres y sobre todo a las mujeres por no obedecer las reglas. De hecho, en las redes sociales se han viralizado vídeos de algunos de los vetos más duros establecidos por los talibanes. Periodistas afganas obligadas a ponerse el velo en televisión, maniquís femeninos decapitados por considerarse figuras antiislámicas, quema de instrumentos musicales, etc. Afganistán, aislado en el exterior. Los talibanes tienen bien atado el poder en Afganistán, pero su estricta visión del Islam les está aislando internacionalmente, pese a que uno de sus grandes objetivos es tener voz y voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque de momento esto parece lejano, y es que ningún país del mundo reconoce al nuevo gobierno talibán en Afganistán. Pero esto no quita que muchos países estén dispuestos a entablar relaciones diplomáticas con los talibanes en temas que pueden afectar a sus agendas internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos y los talibanes retoman los contactos fuera de Afganistán. Estados Unidos mantiene contactos directos y diarios con los talibanes en un esfuerzo por aliviar la crisis de Biden en Afganistán. Pese a que no es prioridad tanto el temor a que grupos terroristas planifiquen en Afganistán atentados como el 11S o la liberación de reos, hace que Washington no cierre la puerta a una relación más directa con los talibanes, también desde la Unión Europea. The Taliban have won the war, so we will have to talk with them. Los posibles atentados en suelo europeo, que las ramificaciones de grupos terroristas como el Estado Islámico se fortalezcan o garantizar los derechos humanos en Afganistán obligan al bloque comunitario a negociar con los talibanes. En cuanto al resto de países, algunos sí han tenido contacto con los talibanes. En septiembre de 2021, los 6 vecinos de Afganistán y Rusia, que por cierto clasifica a los talibanes como organización terrorista, tuvieron un acercamiento con el régimen. Se reunieron en persona con el propósito de promover un gobierno inclusivo en Afganistán, ya que en la actualidad está integrado exclusivamente por talibanes. ¿Y China? Pues es el país más abierto a los talibanes. Por un lado, Pekín busca recursos minerales y ampliar su nueva ruta de la seda. Y por otro, temen la influencia de los islamistas radicales ante la dura represión del Partido Comunista a la minoría uigur musulmana, ya que muchos de estos se habrían unido a los talibanes. Conclusión. Pese a los intentos de acabar con ellos, los talibanes han resistido a cualquier injerencia extranjera. Con su mano de hierro siguen implementando la más férrea visión islámica entre su población y coartando las libertades de sus ciudadanos. Y ahora buscan su hueco más allá de las fronteras afganas. ¿Lo conseguirán? Solo el tiempo lo dirá.